Hola a todos, esto es Pattern Coach, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy vamos a ver una transformación de las principales que se suelen enseñar en tema patronaje y específicamente en el tema de la falda. Vamos a ver cómo transformar una falda base a una falda de tipo evasé con el vuelo típico de la silueta en A. Tengo aquí preparados los patrones del delantal y de la espalda a escala de mitad. Y vamos a ver, como os digo, cómo separar la pieza, cómo transformar el patrón para conseguir ese patrón de silueta en A, hacer el vuelo en evasé. Para eso realmente lo que vamos a hacer es trasladar una pinza, no tiene más. Vamos a trasladar la pinza de aquí de la cintura, de delantero y espalda, la vamos a trasladar aquí abajo por esta línea que es perpendicular a la base y llega al punto de origen de la sisa. Y la vamos a trasladar de arriba a abajo. Para eso me he preparado aquí las piezas. Lo que tendríamos que hacer es cortar por esa línea hasta llegar prácticamente al punto ese de origen de la pinza. Y luego también cortaremos por aquí, por uno de los lados de la pinza. No cortéis totalmente el patrón, dejar ahí un puntito y lo que haremos será cerrarlas. Al cerrar por aquí arriba la pinza se nos abre el vuelo por debajo y de esta manera también evitaremos tener aquí una postura de cerrar la pinza. Esto lo haremos tanto en el delantero como en la espalda. Si os queréis ahorrar todo el rollo de cortar, luego tener que rellenar el espacio y tal, lo que podéis hacer directamente sería calcaros esta parte y luego calcar esta otra haciendo coincidir esta línea con esta y nos quedaría directamente la pieza. Lo voy a hacer para que lo veáis y así damos ya también el último retoque del patrón para conseguir esa silueta en A. Pues bien, una vez con el patrón calcado, lo que deberíamos hacer es cerrarlo por aquí por abajo. Estas líneas serán como si no estuvieran, todo esto irá relleno de tejido. Y yo lo que suelo hacer es darle también un poquito más de apertura por aquí por el lado. Así pues, si esta línea mide 25, le voy a abrir un poco, ahora lo hago así un poco a ojo, 25, y lo cierro. De esta manera ya tendríamos nuestra falda evasé. Esto seguiría el mismo procedimiento con la pieza de la espalda, que nos quedaría, normalmente la pieza de la espalda nos quedará con un poco más de vuelo porque en el delantero las pinzas suelen ser de una profundidad de 2 centímetros y en la espalda de 3. Entonces al ser de 3 por aquí se abría un poco más. Voy a ver si en uno de los próximos vídeos de moda y tutoriales do it yourself planeo una falda de este tipo para que así veamos el resultado no solo en papel sino también en cómo queda, ¿no?, esa silueta aplicada en una prenda. Y ya está, el vídeo de hoy ha sido muy rápido y si os ha gustado ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y en la cajita abajo tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.